Bueno, agradecer a los organizadores Sí, por está bien, este bien hecho. esfuerzo que estamos haciendo para nosotros poder compartir con los distintos amigos, no solamente de mi país, sino de toda Latinoamérica, respecto a diferentes temas que les vamos a ir compartiendo. Pero esta mañana me han encargado comentarles un poco sobre cómo utilizamos hoy en día el flujo digital para la planificación en implantes. Es un tema creo que es bastante interesante. Aprovechamos esta coyuntura que lamentablemente estamos viviendo. Sin embargo, tratamos como grupo humano que somos de sacarle el mejor provecho frente a estas circunstancias en las que nos encontramos. Vamos a dar inicio a la conferencia, ya lo comentó Daniel, si es que tuvieran alguna consulta lo pueden hacer a través de la web y al final de la charla las vamos a tratar de desarrollar en la medida que tengamos la posibilidad de hacerlo. Cuando iniciamos un poco la idea, y de hecho agradezco no solamente a Plan Meca como empresa, sino en este caso a los organizadores como son Jaco de Finlandia, Daniel desde Chile y Yuri desde Perú, me plantearon hacer la posibilidad de compartir el tema de utilización de la tecnología digital en implantología. Y cómo estos últimos avances que tenemos hoy en día se han aplicado de manera satisfactoria en el campo de la cirugía guiada. Así que es un tema que creo que lo vamos a aprovechar bastante. Es un tema que, a pesar de que tiene muchos años de venirse desarrollando en los diferentes países, ha tomado especial fuerza en estos últimos años. Y es por eso que es importante que tengamos muy en claro en qué consiste y cómo, de alguna manera, podemos sacar el mejor provecho, obviamente en beneficio de nuestros pacientes. Voy a partir primero haciendo una pequeña presentación de mi persona. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Andrés Augusto Huerta, soy de Perú. Básicamente, para no estar leyendo todo la parte del currículum, soy especialista en radiología oral y maxilofacial, egresado de la Universidad de Heredia. Actualmente soy director del Instituto de Diagnóstico Facial en Perú, Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. ¿Qué es lo que buscamos hoy en día nosotros dentro de desarrollar un tema como el que estamos viendo? Buscamos primero integrar dos mundos fascinantes. Primero, el mundo de la radiología, que es como especializado, y el segundo, el mundo de la neurología. Es aquí donde nos encontramos ambas especialidades. De hecho, una de las razones por las cuales yo hice radiología fue precisamente porque esto me permitía a mí. Oh, se ha dejado de oír. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Que han avisado que iba a pasar. A ver. Pero voy a poner aquí, no sé si aquí cómo se pone esto. Oh. Joder. Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. A ver si ahora va. Joder, no se oye. Acá se ve que se Ahora, estoy ahora. conversando. Parece. Muy bien.
Me acaban de comentar que parece que no tenía audio. Bueno, ahora ya estamos con el audio activado. Seguimos conversando. Les decía, entonces, el éxito en el tratamiento, en este caso de la inserción y posterior rehabilitación de los implantes, depende principalmente, y eso es muy importante, de una correcta planificación, la cual tiene que obviamente variar de acuerdo si el paciente es parcialmente desdentado o totalmente desdentado. Entonces nosotros planteamos una medida de poder paso a paso ir buscando la mejor manera de que esa inserción de los implantes en los tejidos óseos se dé de la mejor manera, pensando, y ese es ya el primer ítem que tenemos en cuenta hoy en día, en la posterior rehabilitación. De repente, en las primeras experiencias en la colocación de implantes, solamente era ocuparnos en cuanto a solamente ver la calidad de huevo que tenemos y cómo lo podemos aprovechar de mejor manera. Hoy en día, no solamente nos referimos a la colocación del implante en el hueso, sino también a cómo lo vamos a rehabilitar. Joder. Me pueden ir avisando para no hay problemas con el audio. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que se busca al momento de hacer la planificación para ver la correcta ubicación del implante dentro de las articulaciones? Buscamos evitar lo posible equivocarnos. No sé. Implica establecer un mínimo error. El mínimo error es que el implante no nos quede, en primer lugar, superficies óseas, como el caso que estamos viendo, ni se vaya a introducir en otras estructuras anatómicas que consideramos son importantes de verificar a lo de la planificación. Es lo que se busca cuando uno hace algún tipo de planeamiento al momento de la inserción de este Supongo que me estáis implante oyendo. dentro de... Disculpad la interrupción. Me está diciendo Javier que preguntéis a los Durante mucho doctores estos, los tiempo, pocos que hemos y acá añadido vamos a hacer así un poco de después, les historia preguntéis a ver de si han cómo podido, desarrollando esto me decís por WhatsApp. para buscar esa posibilidad de imitación de este tejido a nivel de hueso. Se ha buscado, en primer lugar, imágenes bidimensionales. Estas imágenes bidimensionales tienen que ver un poco con, de repente, inicialmente se hacían estudios solamente con radiografías panorámicas, ¿no? Y de repente con virales. ¿Cuál es la principal desventaja que tenemos al momento de... Joder, otra vez, tío. Oscar, yo no te he entendido, que les tenemos que preguntar el qué. No, los doctores estos últimos que han quedado así fuera y que los hemos añadido, bueno, tú no tenías, pero el Francis, Vale. Frank, que me ha dicho Javier que a ver si se podía, si se les había podido inscribir y eso. Ok. Joder, qué putada lo del audio, macho, a mí. Pero yo creo que es algo general el audio, que no es solo en el Teams, ¿no? No, no, no es en el Teams, es en el No, webinar claro, ese. claro, Eso. es lo que han dicho, que se les iría cayendo. Vosotros veis la pantalla y a mí se me ha quedado una pantalla fija sola. La de introducción veo yo. Es Sí, yo solamente también, eso. la instrucción, Sí, porque yo esa creo es la que que tiene. El tío está claro, hablando yo y creo que tiene no. eso ahí. Lo que pasa es que el audio no lo oímos. Ahora mismo. Pero me imagino que estará hablando y cambiando imágenes. No te O creas, el no. tío parece muy lentillo, ¿eh? Joder.
¿No ves? Ahora ha cambiado. Sí, pero no se escucha el puto audio. Mira, ¿ves? Estamos viendo qué se puede hacer, pero les vamos avisando al doctor Arturo para que lo tenga presente. Bueno, bueno, al Ya, parecer entiendo. hay algunos problemas con el audio, me parece que ya estamos. Un poco les mencionaba, ¿no? Cómo nosotros hemos venido nosotros realizando este tipo de estudios para poder llevar a cabo esta planificación. Partíamos inicialmente de estudios bidimensionales, aquí en la parte superior, de repente inicialmente con una radiografía períodica. Luego pasamos a una panorámica. En la panorámica lo que hemos venido realizando es de repente inicialmente solamente estudios de la profundidad respecto a estructuras anatómicas, pero luego vino una tecnología entre comillas nueva para esa época, que era lo que era la tomografía lineal. Con esta tomografía lineal nosotros lo que hacíamos era colocar este tipo de plantillas en la zona que queríamos evaluar y por primera vez hacíamos cortes transversales para nosotros poder verificar primero si es que había disponibilidad de hueso y luego ya para futuros controles como los que estamos verificando en estas imágenes. ¿Qué se vino luego? Se vino lo que conocemos hoy en día como la tomografía de haz cónico o CONVIN. Ella nos empezó a cambiar la manera de hacer diagnóstico, porque lo que buscábamos en adelante era precisamente hacer diagnósticos ya no bidimensionales, sino tridimensionales. Y empezamos a tratar en este punto de cambiar un poco la manera como nosotros veníamos trabajando en el área de la implantología, específicamente en la planificación. Y aquí viene un ítem muy importante que es qué estudio por imágenes entonces voy a poder yo utilizar para hacer de mejor manera mi planificación. Ya que tiene mucho que ver y muy importante la decisión que nosotros tomemos al momento de elegir un diagnóstico. Hoy en día, con la tecnología que tenemos y los avances que tenemos, básicamente, no solamente en la calidad de las imágenes, sino pensando también en la protección del paciente, tenemos estudios por imágenes, como en el caso de la tomografía de haz jónico, que nos van a permitir ambas, ¿no? Tener imágenes de alta calidad sin sacrificar al paciente dándole altas dosis de radiación. Entonces, por lo tanto, hoy en día, la decisión que tomemos respecto al estudio por imágenes debe partir inicial y necesariamente de una tomografía. Ya descontar el uso de repente periapicales, salvo para de repente en el acto operatorio hacer un control, pero no para diagnóstico. Entonces, nuestra primera herramienta importante es considerar el estudio por imágenes como la tomografía de primera opción. Entonces, aquí parte nuestra decisión. Pero tampoco debemos dejar de lado este tercer ítem que les muestro a la mano derecha, que es la parte de la interpretación. Una de las personas con las que aparezco en esa foto es el doctor Miguel Ángel Cos. Él es uno con los que yo empecé a trabajar este mundo de la implantología. Yo no soy implantólogo, como les mencioné, yo soy radiólogo. Él es implantólogo de muchos años de experiencia y con él fue que iniciamos un poco a tratar de cambiar esta manera de pensar de nuestros colegas y cambiar la manera de hacer diagnóstico. Por lo tanto, en un trabajo conjunto, fuimos marcando un poco el camino hacia los colegas en el ámbito de qué técnica por imagen escoger al momento de hacer las planificaciones para sus estudios previos a la colocación de implantes. Y en esta parte de interpretación, que me quiero poner un poco, porque es importante, a pesar de que ahora vamos a hablar de todo un mundo distinto, que es la planificación vía computadora, pero también es importante que no dejemos de lado esta parte de interpretación al momento de hacer nuestros estudios por implantes. Creo que a veces equivocadamente solamente pensamos en si hay o no hay hueso, ¿no? Y qué posibilidad tengo de colocar implantes. Pero no nos damos cuenta de que de repente en el camino podemos encontrar primero alguna patología ósea
ver cómo realmente es esa morfología del hueso. Entonces, todas estas características tienen que ser parte de nuestro propósito de los estudios para la colocación de implantes. No solamente es ver la disposición de hueso con el que yo voy a contar para poder insertar ese implante, sino principalmente, y acá lo pongo como primer ítem, la parte de diagnóstico. El diagnóstico es muy importante porque él me va a permitir, una vez realizado, planificar mi tratamiento. Y dentro de la parte de diagnóstico implica no solamente ver la cantidad de hueso que tengo, sino también ver la calidad de ese hueso. Implica localizar estructuras anatómicas y considerarlas hasta el momento de la planificación. Implica también considerar aquellas variantes anatómicas con las cuales nos podemos topar, variantes anatómicas que podrían repercutir tremendamente al momento de la planificación en cuanto a la colocación de implantes. Y algún tipo de patología que podría estar presente, y en esto sí quiero hacer mucho hincapié, porque aquí es donde los centros de imágenes colaboramos, creo que de manera asertiva, con los profesionales de otras áreas, porque debido a que nosotros tenemos un poco más de experiencia al respecto, es que ponemos en alerta a nuestros colegas en cuanto a la presencia o no de algún tipo de patología que definitivamente podría interferir al momento de colocar ese implante. Luego viene la evaluación de la parte morfológica del hueso, que también es muy importante, lo acabamos de ver en un momento. Yo tengo que ver tridimensionalmente, ya no bidimensional, porque en la imagen bidimensional yo solamente voy a ver 2 dimensiones, y yo necesito la otra dimensión. Nuestros pacientes no son bidimensionales, todos absolutamente somos tridimensionales. Y debido a que somos tridimensionales, es que debemos evaluar de la manera más adecuada y con el mejor detalle la morfología del hueso. ¿Cómo es que lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar partiendo de, primero, por ejemplo, la valoración de los rebordes óseos. Este es algo que lo veníamos conversando. No lo voy a poder evaluar, estas imágenes que ustedes observan, esto yo no lo puedo evaluar en una imagen bidimensional. Recién lo pudimos evaluar cuando hicimos o iniciamos haciendo tomografía lineal. Pero ¿qué valoramos de esto? Valoramos justamente si es que hay o no la disponibilidad de masa o tejido. Se oye. No. Vaya truño. ¿Tú lo oyes, Oscar? Hombre, empezar así es un pelotazo para que los demás no se apunten a ver. No, si eso hablamos por WhatsApp, Luis. Están escribiendo 3 que dice que se oye de pena, que no. Esto no. Están colapsadas las redes a nivel mundial, tío. Esto es muy complicado hacerlo. Juan Carlos, eso no es así. Ayer estuve yo en una webinar de Zoom. No, se nota, Santi, tío. Bueno, pues ayer no hubo ningún problema en toda la webinar. Luego este doctor es un poco lento, ¿no? No se oye nada, ¿eh? Además, Carlos, de que es lento, vamos, de pelota.
Es que ya os decía yo que los dentistas estos de Ahora, perdona, África. ahora vosotros lo estáis oyendo, ¿no? No, No. No, no. Yo lo estoy oyendo de puta madre. Bueno, mientras lo escuchen los clientes casi. Pero Tres tíos. vosotros, digo, vosotros aquí a través del Teams. Nosotros no lo estamos escuchando. no. que no. No A se ver, si me oye estás nada. escuchando tú, Luego Oscar, va me están escuchando desfasado los clientes. el Bueno, audio con la Joder, imagen. que se ha cortado, Pero- tío. Es La que se ha puta mierda desactivado. no se oye nada, ¿eh? Se había desactivado Efectivamente, esto, pero sí que se está corresponde oyendo bien. a la silueta del modelo, como ustedes Ahora lo lo oís, pueden ver. ¿no? Sigue Ahora sí, perfectamente la Joder, arquitectura. no sí, sé ahora qué sí, se ha desconectado esto Pero aquí. si se dan cuenta, la mayoría Si eso avisadme, de tío. tejido que estamos observando en este reborde aparentemente ideal para colocar implantes, la mayoría de tejido corresponde a tejido mucoso. Entonces, es aquí cuando nos damos cuenta de cuán importante es el estudio por imagen tridimensional. Pero, y aquí ya pongo mi segundo ítem, mi primera era el estudio que estamos escogiendo, qué importante es el estudio, y acá viene ya la segunda parte importante, que es no evaluar el modelo de manera indistinta y de manera separada. El modelo es una ayuda diagnóstica y como examen auxiliar también es muy importante, pero no los podemos excluir del resto de estudios. La idea y la tendencia en este tipo de estudios es que integremos ambas cosas, como lo estamos apreciando en la imagen. Integramos la información que tenemos del modelo y la adjuntamos a la información que tenemos, en este caso, de la tomografía. De esta manera, logramos poder esclarecer mejor el panorama al cual nos estamos enfrentando y así decidir, porque es lo que toca, decidir si es que hacemos o no frente a este panorama la colocación de ese implante o no. Este fue un caso, por ejemplo, que lo pongo porque fue uno de los casos que inicialmente se había planeado hacer una cirugía guiada, repito, porque solo se basó en lo que encontrábamos clínicamente, que era un buen reborde, en el modelo se veía un buen reborde, pero cuando llegaron con nosotros para hacer la evaluación por imágenes, nos dimos con la sorpresa de que ese reborde básicamente era tejido blando. La decisión cuál fue, no colocar implantes, obviamente, ¿no? Y de repente ya el planeamiento cambió. En este caso se decidió hacer primero la colocación de injertos óseos, ¿no? Y posteriormente volver a hacer un estudio para la colocación de implantes mediante la cirugía guiada, ¿no? Entonces, miren cómo cambia el panorama al momento que hacemos el estudio adecuado para la planificación. Lo siguiente que tenemos que valorar y que también es importante es a qué hueso me estoy enfrentando, ¿no? ¿Cómo es la densidad de ese hueso? Todos sabemos que el maxilar inferior siempre los espacios medulares son más grandes, el maxilar superior presenta espacios medulares más pequeños, es un poco más esponjoso. Esa información es muy importante para el colega porque él tiene que saber a qué hueso se está enfrentando, qué calidad de hueso tiene. Y de acuerdo a eso poder clasificarlo y no solamente decidir si se va a colocar o no el implante, sino incluso poder decidir qué tipo de implante colocar. Estas son cosas que yo les comento no porque yo sea especialista en implantología, sino son cosas que yo voy aprendiendo del contacto con mis colegas, y eso es lo que les decía yo al comienzo, que es una de las ventajas que tenemos los que hacemos radiología, ¿no? Somos una esponja que absorbemos información de todas las especialidades. Y esto que yo les comento es algo que yo escucho de mis colegas y que me mencionan y que en algunos casos me mencionan, por ejemplo, que les puede ayudar a decidir si van a hacer carga inmediata o no. Me mencionan que pueden decidir si el implante va a ser cónico o cilíndrico. Me mencionan si es que van a poner el implante o no, o deciden no colocarlo. Entonces, miren, todas esas decisiones que el colega va a tomar parten de esta valoración. Por lo tanto, es un ítem bastante importante al momento de nuestra elaboración diagnóstica de nuestros pacientes. De acuerdo a esa valoración de la densidad del hueso, ya esto lo conocen los implantólogos mejor que yo, van a poder decidir si el implante, perdón, si el tejido óseo es un tejido tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Donde tipo 1 es un hueso muy compacto, que obviamente no va a favorecer a la colocación de los implantes, así como tampoco el tipo 4, que es un hueso muy esponjoso, con poca vascularización, etc. Siendo los huesos ideales los tipo 2 o tipo 3. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar esto? Ya lo vamos a ver un poco más adelante.
los programas hoy en día, y en este caso el software a que nos vamos a referir es el software Romexis de la empresa Planmeca, él me permite hacer esa valoración y que ya no sea algo subjetivo, ¿no? Porque cuando algo es subjetivo probablemente no funciona. La herramienta que nosotros tenemos hoy en día para poder hacer esta valoración es una herramienta en base a números, por lo tanto deja de ser subjetiva y se convierte en una herramienta bastante objetiva, con la cual nos va a poder orientar. Y repito, orientar. Tampoco es una herramienta determinante, tampoco es una herramienta que me va a poder ser tajante al momento de la decisión, pero sí me ayuda a referenciar al hueso que yo me estoy enfrentando. Entonces, por eso que es importante también hacer este tipo de valoración. Luego vienen las estructuras anatómicas que hay que tomar como referencia. Una de ellas es el maxilar superior. En el maxilar superior es el seno maxilar. Tenemos que evaluar las características del seno maxilar. Muchas veces no nos damos cuenta y el paciente podría presentar engrosamientos mucosos, podría presentar patologías intrasinusales, que también es importante considerarlas. Una de las patologías más frecuentes, por lo menos en Perú, debido a la humedad con la que vivimos, es la presencia de quistes de retención mucosa. Entonces, justamente evaluar este tipo de patologías es muy importante, porque si no las consideramos y si estamos pensando en hacer, por ejemplo, un levantamiento de seno, podría ser una condición desfavorable al momento de nuestra planificación. Entonces tenemos que buscar encontrar cuál es la arquitectura de ese seno maxilar y ver si de alguna manera nos va a servir o no al momento de la planificación. Por ejemplo, un seno como el que estamos apreciando acá, que claro, de repente clínicamente encontramos que tenemos una suficiente altura de reborde, de repente en los modelos encontramos que el reborde es lo suficientemente ancho como para recibir los implantes. Sin embargo, al momento que revisamos la panorámica, que es el estudio con el que partimos, nos damos cuenta de que existe una prolongación de ese seno maxilar hacia la zona alveolar, que obviamente va contra todo lo que esperábamos. Entonces, condiciones como estas son las que tenemos que tener en cuenta, a considerar al momento de la planificación. Y de repente, o hacemos distintas posibilidades, ¿no? Hacemos un levantamiento previo a la colocación de implantes, eso lo decide el colega. De repente, al momento mismo, coloca el implante y coloca un injerto mediante una ventana lateral. O de repente decimos, no, respetamos el seno y hacemos de repente la colocación de un implante cigomático, como la figura que estamos viendo en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ven cómo el escenario cambia de acuerdo a lo que vamos encontrando al momento que vamos haciendo diagnóstico. Y obviamente la decisión será del clínico. Les repito, y desde aquí ya quiero poner énfasis en algo que es muy importante. Nosotros como especialistas en radiología, los que hacemos radiología, no decidimos qué tratamiento van a hacer ustedes en sus pacientes. Quien lo decide es el clínico, el colega. Nosotros lo que hacemos es colaborar con la parte diagnóstica. O sea, yo te anuncio, mira, tu paciente presenta esto. Yo te digo, por si acaso, el paciente tiene esta condición. Yo te advierto, mira, este es un hallazgo que yo he observado. Ya es decisión del clínico ver cómo cambia o no la manera como va a tratar a su paciente. Otra estructura importante que debemos considerar es la presencia del conducto nasopalatino. Aquí también existen muchos estudios en los cuales prefieren preservarlo, no tocarlo, entonces se hacen mediciones sin contactar ese conducto nasopalatino. En otros, y dependiendo primero de la morfología del conducto, segundo de la disponibilidad de hueso, algunos prefieren vaciar el contenido y tomarlo como lecho al momento de colocar un implante. Entonces, vuelvo a repetir, el cómo lo manejemos, la manera como lo abordemos, depende básica y fundamentalmente del clínico. Nosotros como especialistas lo que hacemos es informarte, mira, el conducto nasopalatino tiene estas características, de repente tiene esta forma, de repente no te afecta, de repente sí. Entonces, esas características que tienen que ver netamente con la anatomía propia del paciente son los datos que vamos a ir considerando al momento de nosotros realizar nuestra planificación. En el maxilar inferior, ¿qué estructuras anatómicas debemos considerar? Bueno, principalmente el conducto dentario inferior, ¿no? Que es una estructura importante
y que también es una de las estructuras que cuando empezamos, y lo digo a manera personal, en el mundo de la tomografía, nos dimos cuenta de que existían y presenta, y no es que hayamos descubierto nada, eso ya existía, sino que hoy en día la tecnología me permite ahora sí visualizar no solamente el trayecto de ese canal mandibular, sino evaluar básicamente alguna morfología distinta a la que estamos acostumbrados a ver, o alguna otra variante anatómica, que ya lo mencionamos, que también es importante al momento de planificar. Si ustedes observan la panorámica que está en el maxilar, en la zona inferior, aparentemente es un conducto como el que siempre conocemos, porque esta es la manera como lo hemos venido viendo, ¿no? En imágenes bidimensionales, y si partimos de la panorámica que la panorámica, dicho sea de paso, es una tomografía, pero de un corte grueso. Ese corte grueso no me permite a mí ver esos detalles de la real anatomía de ese conducto dentario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos de hacer una tomografía, pero no solamente es hacer la tomografía, sino aprovechar que tenemos esa tomografía y hacer cortes lo más finos posibles. Algunas veces me preguntaban, ¿por qué hacemos eso? Justamente para evaluar esto que estamos viendo acá. Miren la imagen cómo cambió. Yo ahora ya puedo evaluar algunas variantes anatómicas que se presentan, como por ejemplo, miren esta proyección del canal hacia la zona anterior. Muchas veces pensábamos que el paquete vasculonervioso que discurre por este conducto entraba en la espina espic, que los aprendimos en las universidades, y sale por el agujero mentoniano para inervar, obviamente, la zona de los tejidos blandos del labio. Pero no, muchas veces no hemos hecho hincapié en esta proyección que se puede notar hacia la zona anterior y que puede presentarse de manera unilateral como bilateral. ¿Por qué es importante y por qué se lo menciono? Porque también depende, pues, de la posibilidad de colocar implantes en esta zona. Muchas veces yo escucho a colegas que dicen, no, yo de canino a canino, en la zona anterior e inferior puedo colocar implantes y me puedo ir hasta la basal y no hay ningún problema. Pues hoy en día les comento que es importante considerar estas variantes. De repente antes no las consideramos porque no las veíamos, pero ahora si ya las podemos ver y podemos colaborar de esta manera con el colega, mencionándole que se tiene que tener cuidado de no toparlas, o de repente alejarnos un poco de ellas, podemos colaborar con las complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Como muchas veces pasan de repente que el paciente presenta un hematoma o que presenta sensibilidad y uno no sabe por qué, si le hemos colocado en una zona donde no hay paquete vasculonervioso, entre comillas, pero ya nos damos cuenta de que sí, podría presentar ese paquete vasculonervioso. Y lo importante es, ¿qué frecuente es esto? Existen muchos estudios al respecto, colegas de diferentes países de Latinoamérica lo han hecho, pero yo decidí hacer algo aquí en mi país para ver cuál es la frecuencia en mi país. Y les comento, básicamente en esta variante, con respecto a la proyección anterior del canal mandibular, encontramos que en mi población, en Perú, tenemos un 47% de posibilidad de encontrar esta variante. Por lo tanto, no es poca. Hay que considerarla, hay que tenerla en cuenta. Casi la mitad de la población de mi país podría presentar esta variante. Entonces es una variante que tengo que considerar, que tengo que tener en cuenta al momento de realizar mi planificación. Asimismo, no solamente es importante ver las variantes que presenta ese canal, sino también ver cuál es la ubicación, dónde se encuentra respecto al tejido alveolar que me va a servir a mí para planificar mis implantes. Y miren, en un estudio que se realizó se encontró que solamente el 5% se encuentra muy cerca al borde inferior de la mandíbula. Esto quiere decir que el 95% restante o está en la mitad del reborde alveolar, que ya tenemos que considerar, o se encuentra muy próximo a la cima del reborde, sobre todo en rebordes edéntulos en los que han perdido un poco de altura ósea a ese nivel. Entonces, repito nuevamente, esta es una estructura importantísima a considerar al momento de su evaluación. Así como también aquellas otras variantes que podemos encontrar. Esta es una variante que también se podría encontrar en nuestros pacientes y que miren qué importante, repito nuevamente, de hacer un corte fino tomográfico al momento de la evaluación de esta anatomía del conducto dentario. Aquí podemos ver
una proyección ¿no? del canal hacia la zona alveolar, que se conoce como la bifurcación del canal mandibular. Esta bifurcación se puede dar a diferentes niveles. Se puede dar a nivel de esta tercera molar, como lo estamos viendo en este caso. Se puede dar a nivel de la primera, de la segunda, de la tercera molar, etc. Entonces, yo lo puedo observar en cualquier zona. Es una variante. Si se dan cuenta acá, en el corte transversal que hacemos, vamos a observar la presencia de dos conductos, ¿no? Uno más grande, que es el canal principal, y esa proyección que va hacia la zona alveolar. ¿Por qué es importante considerarlo? No solamente para la colocación de implantes, ¿eh? Porque claro, en esta zona de tercer molar, probablemente no coloquemos un implante, pero sí al momento de hacer las extracciones de nuestras terceras molares, ¿no? las cordales. Es importante porque también muchas veces he escuchado a nuestros colegas que han hecho una extracción impecable, no limpia, de la tercera molar. Me dicen, me demoré ni 10 minutos en hacer la extracción. Muy probablemente sí, y la extracción puede haber sido limpia y el manejo ha sido muy bueno, pero no se consideró esta variante. Y luego vienen las complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? El paciente llama a la consulta y dice, ¿saben qué? Me sigue sangrando en esta zona, no para el sangrado. Si se dan cuenta, el calibre no es poco, es más o menos un calibre grande, comparado con la proyección anterior del canal mandibular. Entonces es un calibre que hay que considerar al momento de nuestros tratamientos. Entonces, repito, se puede dar a nivel de tercera, pero también lo podemos encontrar a nivel de primera o segunda molares. Entonces, evaluemos con detalle esto, consideremos la anatomía y esas variantes que podríamos encontrar. Lo hemos venido haciendo, pero de repente no de la mejor manera, ¿no? Porque si ustedes lo han hecho de repente como lo hemos venido haciendo acá, ¿no? Con radiografías solamente panorámicas, y ustedes se pueden dar cuenta que en la panorámica, que en este caso es la panorámica en la zona superior, se observa tal cual la obtenemos, ¿no? Con un grosor de repente 2 centímetros o 1 centímetro, lo que ustedes quieran ponerle, y ahí no puedo ver ese detalle de las variantes que podría presentar este canal mandibular. Sin embargo, cuando ya hacemos un corte más fino, en este corte fino, si ya me acerco a esta zona, acá puedo encontrar yo la bifurcación de ese canal, ¿no? Parte del canal central, del principal, y se va, incluso hace un nudo, un codo, hacia la zona alveolar. Esto es lo importante que tenemos que considerar en cuanto a la anatomía del maxilar inferior. Otra estructura importante a evaluar es la presencia o la ubicación, mejor dicho, del agujero mentoniano. Este agujero mentoniano puede ser de gran tamaño, puede ser más pequeño, puede ser múltiple, como lo vemos ahí, presentar dos salidas, de repente incluso hasta del mismo tamaño. Puede tener una ubicación hacia la zona incisiva, puede ubicarse a nivel crestal, ¿no? Entonces, es importante que consideremos justamente la ubicación de este agujero mentoniano, ¿no? Para poder, al momento de hacer nuestro planeamiento, evitar en la medida de lo posible el contacto con ellos. De hecho, los software, en este caso Romexis, cuando nosotros hacemos una adecuada determinación del canal mandibular, incluyendo el agujero mentoniano, cuando hacemos la planificación, el software nos avisa, ¿no? Si es que estamos invadiendo el mínimo espacio dispensable para la colocación del implante, que ya en el software está considerado una distancia de 2 milímetros como margen de seguridad, ¿no? Para colocar el implante. Entonces, si yo invado esos 2 milímetros, el software inmediatamente me va a lanzar una alerta y me va a decir, ojo, estás contactando, no necesariamente contactando, pero estás invadiendo esa zona de seguridad que no debemos tomar al momento de hacer la planificación. ¿Cómo planificamos hoy? Y ahora sí vamos a entrar ya un poco, esto fue una manera introductoria, cómo es que es importante la evaluación de las imágenes previas a la planificación, pero vamos a entrar ya ahora sí a hablar un poco de cómo planificamos hoy. ¿Qué consideraciones tenemos al momento de hacer la planificación? ¿Realmente utilizo yo la tomografía como herramienta diagnóstica? ¿Utilizo todavía periapical y mi panorámica solamente? ¿Solamente utilizo mis modelos? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Cómo planificamos hoy? Y esta es una pregunta que yo me hice hace muchos años atrás y que se las transmito hoy.
porque fue una pregunta que definitivamente me hizo pensar de manera distinta. Yo no coloco implantes, como les menciono, sin embargo tuve la oportunidad de compartir con gente muy, muy importante en mi vida, yo las considero así, gente que me han marcado no solamente como calidad de persona, sino sobre todo por lo profesional y mejores personas que son, y he tenido la suerte de que Diosito ponga en mi camino muchas de estas personas que me han ayudado a cambiar mi manera de pensar. Y esta fue una pregunta que yo me hice años atrás y que la tuve que cambiar. ¿Quién fue esa persona en esta oportunidad? Fue el doctor Roberto Sosa, más conocido como Boni, de México. Hace muchos años, muchos años atrás, ya él tuvo a bien invitarme a la inauguración de su centro de imágenes y tuve la suerte, no solamente de poder gozar de lo que él sabe, de lo que él transmite como persona, sino también aprender de sus calidades y cualidades como profesional en el área de la cirugía. Y tuve la suerte que él me invitó, aprovechando mi instancia allá en México, a un procedimiento de cirugía guiada, que era algo que para mí no había tenido la experiencia, yo era la primera vez que iba a ver algo como esto. Me invita y fue ahí cuando cambió mi manera de pensar, ¿no? Tuve la suerte de asistir a esa cirugía y les comento, esa cirugía, y fue lo primero que me marcó, no duró más de 5 minutos en colocar el implante. Fue algo que para mí era, a pesar de que yo no hacía clínica, bueno, yo veía y cuánto mis colegas se demoran en colocar un implante, obviamente haciendo la mano alzada, y cómo en ese momento, en 5 minutos, les soy muy sincero, a mí me sorprendió muchísimo. Más nos demoramos en conversar con el paciente, en ponerle anestesia, que en la colocación propia del implante, ¿no? Eso fue un acto que a mí me marcó y me cambió esa manera de cómo planificar en adelante este tipo de cirugías. A partir de ahí, y se lo agradezco a él, yo dije, bueno, esto tengo que yo llevarlo a mi país, tengo que tratar de difundirlo, tengo que tratar de que mis colegas en el país tengan esta tecnología, la puedan utilizar en sus consultas, y fue ahí cuando cambió mi manera de pensar. Y bueno, y les comparto un par de imágenes que ustedes dirán que tienen que ver con el tema, pero también son muy importantes porque un poco viviendo la coyuntura hoy en día que tenemos de la cuarentena, esta fue mi primera cuarentena que tuve con mi familia, gracias también al doctor Boni, ¿no? Tuvo a bien invitarnos a pasar unos días en su tierra tan linda, que es la ciudad de Mérida, y específicamente en Cancún. Y fue mi primera cuarentena que tuve con mi familia, en la que ustedes pueden ver lo mal que la pasamos, ¿no? Definitivamente la cuarentena de hoy es distinta, es en otras circunstancias, pero hasta eso aprendí, ¿no? Aprendí a compartir un poco con la familia, aprendí a querer disponer de esos tiempos para estar en familia, que son muy importantes y que les aconsejo que los aprovechen hoy que tenemos esta oportunidad obligada, pero la tenemos al fin, ¿no? Entonces, aquí fue donde cambió y empezamos a preguntarnos entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar ese tipo de guías? ¿Qué tipo de guías voy a realizar yo? Y si hablamos qué cosa es una guía, simplemente es un dispositivo, ¿no?, que vamos a poder utilizar para nosotros orientar, guiar de repente, como su nombre lo dice, de mejor manera la colocación, en este caso la inserción del implante dentro de las estructuras óseas. Pero realmente conocemos qué tipo de guía estamos haciendo, porque muchas veces nos pasa que confundimos, por ejemplo, la guía tomográfica con la guía quirúrgica, o confundimos de repente la guía estática, que son las que generalmente usamos, con las guías dinámicas. Entonces, para eso es importante también considerar frente a qué tipo de guías nos vamos a enfrentar, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos, básicamente, si vamos a hablar un poco de la clasificación de las guías, existen muchas. O sea, si ustedes leen la literatura van a encontrar diferentes tipos de clasificaciones de las guías. Yo básicamente he querido utilizar estas que me parecen que son claras, nos permiten entender mejor lo que estamos haciendo, y una de ellas es esta clasificación en la que clasifica
a las guías de dos maneras. Las guías dinámicas, como lo van viendo ustedes en el video, son aquellas que son guiadas por unos dispositivos navigators, ¿no? Que nos van a ayudar a insertar el implante, pero, y acá viene la diferencia, en tiempo real. O sea, en base a algunos dispositivos que tienen unos sensores y en base a una planificación previa, porque esto implica haber colocado ciertos dispositivos también en la cavidad oral, en tiempo real, estos aparatos nos permiten ir guiando, y por eso también es una guía, la inserción de ese implante. Pero en el momento mismo en que estamos haciendo la cirugía. O sea, ustedes van viendo el dispositivo, ¿no? Cómo va cambiando la posición de acuerdo a la ubicación que le vamos dando, en base a estos sensores que presentan estos instrumentales al momento de la prueba. Y el otro tipo de guías son las guías estáticas, ¿no? Que como su nombre lo dice, no se van a mover, tienen que mantenerse fijas en el momento. O sea, acá yo no voy a poder, al momento acto de la cirugía, yo no voy a poder, ya no decidir yo en ese momento dónde, sino yo ya tengo que haber tenido una planificación previa al momento de la colocación de ese implante. Y como es estática, ahí no hay video, por eso he puesto el video, para que se entienda que es estática. A su vez, estas guías estáticas se pueden clasificar de distintas maneras, ¿no? Según la restricción, o sea, según cuánto me permiten a mí moverme al momento de hacer la planificación, o perdón, la inserción del implante. Pueden variar según la estructura de soporte y pueden clasificarse según la manera como las fabricamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada una para más o menos entender, y luego ya entramos a lo que queremos desarrollar un poco más, que es la parte ya de la fabricación justamente, que hoy en día ha cambiado tremendamente. En cuanto a la restricción, ahí podemos encontrar que vamos a considerar tres tipos, ¿de acuerdo? Hay unas que son las que se consideran las no restrictivas, son aquellas que simplemente las hacemos en laboratorio, tenemos más o menos una orientación, son guías que solamente presentan perforaciones, pero lamentablemente estas perforaciones no necesariamente son del tamaño de la fresa, por lo tanto no me van a restringir la dirección ni la profundidad con la cual yo prepare ese lecho para colocar el implante. Luego tenemos las semi-restrictivas, que son aquellas que me van a restringir, pero de manera parcial. ¿A qué nos referimos con esto? Que solamente me permiten lanzar la primera fresa o la fresa piloto. Entonces, usan unos anillos como los que estamos viendo aquí, que solamente van a dejar ingresar a la primera fresa. Entonces voy a tener mi fresa lanza como herramienta piloto para poder hacer la preparación, y el resto del procedimiento lo vamos a seguir haciendo a mano alzada, por lo tanto ya no es tan restrictiva, por eso se llama semi-restrictiva, ¿no? El problema es que a mano alzada yo podría cambiar la orientación y irme por otra zona que no debería hacerlo. En cambio, las restrictivas completas o las completamente restrictivas son aquellas que no me van a permitir justamente que haya mayor cambio en mi dirección y en profundidad. Eso implica de que necesito yo preparar una guía que presente este tipo de anillas, como lo están viendo en la imagen, dentro de los cuales van a entrar unos dispositivos que no me van a permitir cambiar la dirección ni la profundidad. Y si la permiten, va a ser mínimamente perceptible, ¿no? Se dice que en algunos estudios que se han realizado, esa variación en cuanto a ángulos puede ser de máximo 2 grados de variación, que es casi nada comparado con un 15 o 18% de posibilidad si solamente lo hago a mano alzada. Entonces, desde aquí ya vamos viendo cuál de las tres es la que me serviría mejor. Y ojo, no es que de repente la completamente restrictiva sea la mejor. De hecho, ayuda muchísimo, pero todo depende del caso. En algunos casos, de repente, por las condiciones de la boca del paciente, tendré que usar la semi-restrictiva. Y para ese caso, va a ser el caso ideal. No quiere decir que siempre tengo que usar una o siempre tengo que usar la otra. Entonces, ahora, en la mayoría de los casos, de repente, voy a poder, si es que quiero tener mejores resultados, usar este tipo de restrictivas, que, ya lo vamos a ver, me permite y me garantiza un poquito minimizar un poco más ese error que ya cometemos. Pero como les vuelvo a repetir, de repente hay casos ideales en los que el uso de las semi-restrictivas son las que nos van a permitir
que el planeamiento y la ejecución sean lo mejor posible. Pero es bueno que las conozcamos. En cuanto a la estructura de soporte, existen guías que tienen o se dan sobre soporte misma del hueso, se llaman guías de soporte óseo. Existen guías que se van a proyectar o se van a soportar sobre la mucosa, en el caso básicamente de déntulos totales, que ya vamos a ver qué características va a tener esta guía, y aquellas en las que se va a soportar sobre los dientes, ¿no? Y lo pueden ver ahí, es una guía que se apoya sobre los dientes. De todas estas, ¿cuáles son las más estables? Definitivamente las que se soportan sobre dientes. Las otras podrían, si es que no se ha hecho de la mejor manera la planificación, podrían sufrir algún tipo de alteración o variación. Y si se da esa variación, lamentablemente toda la planificación va a tener, va a ir por mal camino, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver, qué importante también es hacer bien estos pasos. ¿Cuándo usamos la de soporte óseo? Cuando de repente queremos hacer un remodelado óseo previo, ¿no? Entonces se hace remodelado y luego sobre eso se hace la colocación de implante. Cuando no, y quiero hacer de repente en un paciente déntulo, utilizo la que son mucosoportadas, y para eso voy a necesitar unos pines de anclaje o pines de fijación, ya lo vamos a hablar. Y si no, si solamente voy a reemplazar dientes en pacientes parcialmente edéntulos, utilizo esta que se soportan sobre los dientes, que como les repito, según los estudios son las más precisas, porque tenemos una mejor soporte a nivel de los dientes, ¿no? Nos permiten equivocarnos menos. Y de acuerdo a la fabricación, podemos encontrar dos tipos. Las que conocemos de manera convencional o las que se llaman de laboratorio, que son las que se utilizan en el laboratorio, o las que las realizamos mediante la tecnología CAD/CAM, que ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y básicamente es de lo que más nos vamos a enfocar en lo que queda de la charla, ¿no? En el tipo CAD/CAM, que ya vamos a tomar. ¿Cómo es el protocolo convencional? Porque esta es la parte que a mí me interesa que desarrollemos, ¿no? Por eso que lo dejé al último, según la fabricación. En el protocolo convencional, nosotros lo que hacemos es, seguimos estos ítems, ¿no? Colocamos una radiografía panorámica, hacemos una guía tomográfica, colocamos luego, hacemos la tomografía, y en la tomografía hacemos una simulación, y en base a esa simulación podríamos o no hacer una plantilla quirúrgica. Vamos a ver cada uno de estos ítems. En el primer caso, cuando nos basamos solamente, o mejor dicho, partimos de la radiografía panorámica, ¿qué evaluamos en ella? Bueno, podemos ir haciendo algunas consideraciones aquí. Ojo que estoy diciendo partimos de ella, no estoy diciendo que solamente considero la panorámica como ayuda diagnóstica. Parto de ella, entonces en ella más o menos puedo marcar el canal mandibular, para tener una idea más o menos por dónde va, ver, en este caso, solamente las dos dimensiones con las que cuento, que es la disponibilidad mesiodistal que tengo para la colocación del implante y la altura de hueso con el cual cuento para colocar el implante. Luego me toca la parte más importante, ¿no? Que es ver el ancho del hueso, si es que está preparado o no para la colocación de ese implante. Una vez que hago la panorámica, paso a la siguiente, que es confeccionar, y aquí viene otro tipo de guía, por eso le he puesto aparte de las otras guías. Esta es una guía tomográfica, no hay que confundir. ¿Para qué me sirve esta guía tomográfica? ¿Cómo la elaboro? Para yo hacer este dispositivo, que generalmente lo podemos hacer de acrílico o de acetato, lo que hacemos es primero hacer un encerado de diagnóstico, ¿no? Sobre el cual nosotros en el modelo más o menos decidimos dónde vamos a colocar el implante. Y vuelvo a repetir, aquí solamente nos basamos en el modelo. Por eso que ya al final yo de la charla les voy a mostrar un caso en la cual se partió de esta manera y terminó de la otra, ¿no? Haciendo una planificación primero de manera convencional y tuvimos que migrar a la planificación digital, como lo vamos a ver al final de la charla. Entonces, partimos de un modelo con un encerado, más o menos ponemos las piezas que queremos rehabilitar, y de acuerdo a eso marcamos en este acetato las zonas donde queremos colocar el implante. Hacemos algunas perforaciones y colocamos en esa zona de las perforaciones donde estamos tratando de orientar la ubicación del implante en unos marcadores opacos. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros realizar los estudios podamos visualizar justamente la zona que queremos evaluar. Entonces hacemos la tomografía, y en la tomografía, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Hacemos mediciones, ¿no? Medimos la longitud y medimos el ancho.
Pero es algo que, como les dije, aquí ya como empecé a pensar y a observar lo que se podría hacer con una cirugía guiada, aquí yo también empecé a analizar por qué todavía seguimos haciendo este tipo de mediciones. Muchas veces lo conversaba yo con mis estudiantes en la universidad y les decía, ¿para qué haces tomografía si vas a agarrar 2 imágenes y vas a medir solamente longitud y ancho? Entonces, lo que estás haciendo ahí es simplemente hacer una imagen bidimensional. La idea de la tomografía es que la utilicemos de manera tridimensional. No tiene sentido que hagamos tomografía si solamente voy a coger 2 cortes y voy a hacer 2 mediciones. ¿Es algo que lo hemos venido haciendo? Sí. ¿Es algo que funciona? Probablemente sí. ¿Pero es la manera ideal? No. La manera ideal hoy en día es que evaluemos tridimensionalmente cómo es que encontramos esas condiciones del hueso para la evaluación de implante. Entonces, como les mencionaba, acá por ejemplo tenemos el marcador opaco. Este marcador opaco es el que me está guiando a mí dónde vamos a hacer las mediciones. Entonces yo procedo a hacer la medición acá, longitudinal, ¿no? Hago la medición, en este caso horizontal, y de acuerdo a eso digo, bueno, ¿hay disponibilidad o no? Pero les repito, seguimos planificando de manera bidimensional. ¿Me sirve? De repente sí, que como en este caso es una zona edéntula de una sola pieza, de repente es suficiente, ya no voy a tener mayor cambio. Pero cuando son fechas más largas, les aconsejo, empecemos a hacer la evaluación tridimensional. Ya lo vamos a ver cómo. Luego de esto, ¿qué se hace? ¿O qué se ha venido haciendo como parte del protocolo convencional? Hacer algún tipo de planificación, ¿no? O sea, más o menos simulamos la colocación del implante y de acuerdo a eso decidimos qué tamaño de implante, qué marca de implante, etcétera, ¿no? Cómo es que lo vamos a ir desarrollando. La idea hasta aquí es que bueno, planifiquemos de mejor manera cuál va a ser la ubicación y la profundidad en la cual voy a colocar ese implante. Y para eso hago esta simulación. De ahí, ¿qué cosa es lo que se venía haciendo, qué se ha podido hacer e incluso se sigue haciendo? Es hacer una plantilla quirúrgica. ¿En qué consiste esta plantilla quirúrgica? Consiste en que yo voy a coger esa misma guía que usé como guía tomográfica y lo que hago es convertirla en una guía, en este caso vendría a ser una guía semi-restrictiva, ¿no? Una guía en la cual yo coloco un dispositivo metálico y que me va a orientar a mí a la primera fresa. Pero, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que, nuevamente les vuelvo a decir, solamente nos estamos basando en el modelo. Obviamente, en la guía sí entró en la boca, sí entró en contacto con el estudio de imagen, pero no tenemos la certeza de que, porque antiguamente se usaban este tipo de anguladores que estamos viendo en la parte central, no tenemos la certeza de que esa angulación previa la estemos realizando de la mejor manera. Por lo tanto, todavía dejamos algo como que ahí a la suerte para que realmente funcione. La idea es que nuestros procedimientos, nuestra manera de planificar sea cada vez mejor. Entonces, bueno, esta es una manera que, como les digo, durante muchos años nos ha venido funcionando. De hecho, los que ya tenemos varios años en esto, sabemos que en alguna manera funciona, en muchos de repente no, como cualquier otro procedimiento, pero es algo que se ha venido haciendo de manera convencional. ¿Bueno? ¿Cómo es ahora? ¿Cuál es el protocolo que usamos hoy en día para hacer este tipo de planificaciones? Es lo que conocemos como el protocolo basado en tecnología CAD-CAM. ¿Qué significa CAD-CAM? Es el primer término del CAD, significa Computer Assisted Design, que es la planificación asistida por un ordenador, ¿no? Diseñamos en una computadora la inserción del implante para luego eso llevarlo a la manufactura que vendría a ser la otra parte, que es el CAM, Computer Assisted Manufacture, que tiene que ver con cómo voy a yo a elaborar eso ahora, luego de haber planificado. Ambas son asistidas por computadoras, por lo tanto, en lo que entramos hoy en día para utilizar este tipo de tecnología es lo que se conoce como un flujo digital, ¿no? Basado en un ordenador. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de más o menos desarrollar en esta otra parte. ¿Cómo va a ser ese flujo de trabajo en implantes?
Partimos de que en nuestro caso, bueno, y por eso yo voy a hacer un poco de énfasis en esta parte de aquí, yo voy a partir de hacer un escaneo con tomografía, luego voy a hacer un escaneo intraoral, luego voy a llevar a diseñar eso en un ordenador y luego finalmente voy a elaborar eso que estoy diseñando. Parto de que en nuestro caso, y lo vamos a ver en el transcurso de la charla, nosotros utilizamos acá la integración de todos nuestros servicios. O sea, mi tomografía, mi escaneo, mi planificación, todo lo hago mediante un solo software, ¿no? Que es el que estamos viendo ahí, que es en este caso el software Romexis de la empresa PlanMeca. Él me permite hacer la adquisición, él me permite hacer el escaneo, él me va a permitir, obviamente, hacer el diseño y la planificación de mi colocación de implante, y finalmente me va a permitir tener un modelo que yo voy a poder llevar a una impresora y poder imprimir, o lo voy a poder llevar a una fresadora y voy a poder fresar. Entonces partimos, en mi caso, en nuestro caso, de los que usamos PlanMeca, de que tenemos un solo software que me ayuda a integrar todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser mi flujo de trabajo en este caso para implantología? Hacer una tomografía, ¿no? Luego hacer escaneos de la cavidad oral, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, y qué consideraciones debo tener en cada uno de ellos. Luego irme a un ordenador a hacer la parte de la planificación, y eso también aquí es un aspecto importante de mencionar, que la planificación no la hago yo, la planificación la hacemos en conjunto con el especialista. O sea, no es que yo, Andrés Aburto, voy a decidir dónde va a colocar su implante. No, eso lo decidimos en conjunto. El especialista me dice qué marca de implante va a usar, qué tamaño y qué longitud de implante va a usar y dónde lo va a colocar. Obviamente de acuerdo a lo que vamos trabajando en conjunto. Y de acuerdo a ello, hacemos el último paso, que es la manufactura. En nuestro caso, utilizamos una impresora y con ella imprimimos entonces el producto final de este flujo, que es lo que se va a llevar luego el colega al momento quirúrgico y sobre el cual va a desarrollar su tratamiento. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en cada uno de ellos? En el primer punto hablábamos un poco de la adquisición o el escaneo mediante el uso de los tomógrafos. La recomendación primera es hacer campos mínimo de 8x8, ¿no? Me permite tener una mayor estabilidad al momento de la planificación. Eso no quita que se puedan hacer con campos más pequeños, pero brechas cortas. Pero lo ideal es un campo mínimo de 8x8, de 10x10 en adelante. Siendo estos dos últimos que he mencionado para mí los más ideales, ¿no? Segundo punto a considerar, y que es importante, es la definición con la cual voy a hacer esa tomografía. También se recomienda, y esto no solamente para el flujo nuestro, sino para cualquier otro flujo de trabajo digital, que la tomografía sea tomada como mínimo en 200 micras de resolución, ¿no? Si la puedes tomar menos, mejor, pero esa es la ideal en este caso para implantes. Lo repito, 200 micras de resolución. Y tercero, importantísimo, es, ahí les he puesto unas fotos, el uso de estos separadores. Estos separadores se usan para hacer blanqueamiento, o se usan para ortodoncia, que son de plástico, que se pueden esterilizar. ¿Para qué los usamos? Los usamos para colocar y hacer la separación, como están viendo en la foto, de los labios, de la mucosa, y sobre todo, el que más utilizamos nosotros es el de acá al medio, que nos permite también separar la lengua. Entonces, el separar la lengua y los demás tejidos nos permite tener una mejor visión de los tejidos blandos y de los tejidos duros. Recuerden ustedes que en tomografía volumétrica, el tejido blando no lo puedo diferenciar. O sea, yo no puedo diferenciar dónde empieza la mucosa, dónde empieza la lengua, dónde empieza el músculo, dónde empieza la piel. Eso no se puede diferenciar en tomografía volumétrica, cosa que sí lo puedo hacer en tomografía médica. Pero mi salida entonces en estos casos es yo separar esos tejidos. Entonces utilizo estos tipos de separadores que hacen que se separen los labios de la mucosa, se separe la lengua
de la mucosa inferior y de esa manera poder tener una tomografía no solamente de calidad, sino que me permita una mejor valoración de los tejidos blandos. Entonces obtenemos una imagen más o menos como esta, en la cual ya hemos hecho acá la integración con el modelo del paciente, y ustedes pueden ver cómo calza perfectamente el tejido blando y los tejidos dentarios con la silueta de los modelos. Es por eso que es importante esta separación de la lengua y de los tejidos blandos, para yo poder observar y hacer este empate del modelo con la tomografía de mejor manera. Entonces, esto es importantísimo, nos va a ayudar a hacerlo mejor. Si el paciente de repente es dentado, de repente no hay mayor importancia en hacerlo así, porque los dientes son finalmente los que me van a guiar en hacer la superposición. Pero si tengo pacientes, como en este caso, y por eso se los pongo, parcialmente desdentados o completamente desdentados, sí es importante hacer bien esa separación para poder nosotros hacer mejor la superposición del modelo con la información de la data del paciente, ¿no? Luego, el escaneo. El escaneo de la boca del paciente la podemos hacer de tres maneras distintas, ¿no? Como lo están viendo ustedes ahí. La primera, y es la que se puede utilizar si es que no contamos con las otras dos, es hacer un escaneo con el tomógrafo. Entonces yo puedo coger mi modelo, colocarlo en el tomógrafo y escanearlo tal cual si fuera un paciente. Con la opción de tomografía, obviamente los valores que usamos, en este caso yo le aumento un poco los valores, porque recuerden que estoy tratando de atravesar un material que es el yeso, entonces le pongo valores más o menos como si fuera una persona normal, y con eso hacemos la adquisición del modelo. Ya luego les voy a explicar cómo es que trabajamos ese modelo. La otra posibilidad es que utilicemos un escáner de mesa. Entonces, en el escáner de mesa, lo que necesitamos previamente entonces es que el colega nos entregue a nosotros un modelo de la boca de su. Acá tiene que ver algo muy importante, es recomendar cómo tiene que ser ese modelo, porque recuerden que el escáner es excelente, me va a copiar fielmente la morfología de ese modelo, pero básicamente va a depender de cómo se tomó ese modelo para nosotros tener una mayor o no precisión al momento de la superposición. Entonces, acá se recomienda hacerlo con algún tipo de material que tenga la menor distorsión posible, tanto en el material para tomar la muestra como para hacer el vaciado. Ambos son importantes, porque de nada me sirve hacerlo de repente con silicona, la mejor silicona de adición o la que ustedes quieran usar, y de repente lo vacío con un yeso, no sé, piedra blanco, ¿no? Que se usa para ortodoncia. Entonces no me va a servir. Necesito que también sea un yeso de buena calidad, que tenga la menor distorsión. De esa manera voy a poder yo hacer una mejor superposición al momento de hacer la integración. Y la otra posibilidad es que realicemos un escaneo de la cavidad oral del paciente, ¿no? Para eso usamos un escáner intraoral, ¿no? De los tres métodos, ¿cuál es el más exacto? Este último, porque va a adquirir directamente la morfología de la boca, sin necesidad de utilizar ningún medio, ni para impresión, ni para vaciado. Entonces, este es el que me va a permitir tener una mejor disposición de esa información, y que me va a permitir luego integrarlo perfectamente con el volumen del paciente. Ciertamente hay diferencias, como les menciono, yo he tenido la oportunidad y por eso muestro estas tres, no sé si haya otra, pero yo creo que estas tres, y menciono las tres porque son las tres que yo he utilizado, ¿no? Inicié con la tomografía, el escaneo con tomografía, y luego pasé por el escáner de mesa, y hoy en día hacemos los escáneres intraorales. Y por la experiencia que tenemos, es que les menciono yo que definitivamente el escáner intraoral, en este caso usamos nosotros el Emerald de Planmeca, es el que mejor resultado nos está dando, ¿no? La integración es mucho mejor, es más fácil de manejar, el escaneo en el paciente es relativamente rápido, dependiendo obviamente de la destreza del operador, pero nos ayuda tremendamente, sobre todo, y lo vamos a ver luego ya en otros webinars,
en pacientes que tienen, por ejemplo, brackets o tienen algún tipo de aparatología en la boca, este tipo de escaneo es ideal porque no va a haber retención de material, no va a haber distorsión de ningún tipo, ¿no? Entonces, de verdad tiene muchas ventajas. Con esto que logramos, luego de haber hecho el escaneo, tenemos, si que lo hicimos con un escaneo, en este caso el tomógrafo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un solo escaneo. Y con ese escaneo, en este caso de un modelo como el que estamos viendo aquí, yo voy a poder tener mis dos modelos que yo necesito para planificar. Entonces acá es importante tener en cuenta esto. Yo para planificar, y lo vamos a ver, dependiendo del protocolo con el que estoy trabajando, si yo voy a planificar un paciente dentado, o sea, que todavía tiene dientes, necesito hacer este tipo de modelo. Un modelo y un encerado. Y voy a necesitar hacer un doble modelo. Un modelo con el encerado que estamos viendo ahorita, y voy a tener que luego retirar ese encerado y tener un modelo con las condiciones de la boca tal cual se encuentran actualmente, ¿no? En este caso retiro ese encerado que en esta imagen está en blanco, y luego tengo el modelo sin el encerado. ¿Cuál es la ventaja que tiene el tomógrafo en este caso? Que yo habiendo hecho solamente una adquisición, no es que tengo que hacer, repito, no es que tengo que hacer dos adquisiciones, ¿no? En el tomógrafo. Yo solamente con una adquisición, yo luego voy a poder obtener la imagen con los dientes, mediante el uso de algunos filtros del tomógrafo, y eso lo convierto en un formato STL, y luego con los mismos filtros hago que, acuérdense que acá estamos hablando de dos tipos de materiales, yeso y cera. Con los filtros del tomógrafo lo que hago es quitar la cera y que me quede el reborde déntulo tal cual está el modelo. Y de esa manera hago la exportación también sin los dientes que están encerados. Entonces, repito, en este flujo de trabajo con el tomógrafo solamente hago una sola adquisición y luego con los filtros juego y obtengo el modelo con el diente y el modelo sin los dientes. Si lo hago con el escáner de mesa, ahí sí voy a tener que hacer un doble escaneo. Ahí sí voy a necesitar hacer un doble escaneo. Entonces necesito un modelo con el encerado y otro modelo del mismo paciente, pero sin el encerado. ¿De acuerdo? Ahora, dependerá también del colega. Él me puede mandar un solo modelo y yo lo que hago es escaneo primero con los dientes y luego los voy a tener que retirar, ¿no? En el laboratorio retiro esa cera y luego escaneo sin los dientes. Pero siempre les digo a mis colegas, si no quieren dañar su modelo que está encerado, me pueden mandar los dos modelos y yo hago ese doble escaneo. Y si lo hago con el escáner intraoral, ahí voy a tener la boca tal cual está actualmente el paciente, pero aquí voy a necesitar entonces hacer un encerado digital, ¿no? Voy a tener que yo más o menos colocar, bueno, yo o en este caso con el colega, porque les vuelvo a repetir, yo no soy ni rehabilitador ni soy implantólogo, pero con el colega hacemos un encerado de diagnóstico o él me lo podría hacer llegar si es que tiene algún tipo de software que pueda hacer este tipo de encerado, y sobre ese encerado de diagnóstico hacemos la planificación. Entonces ahí tenemos las tres maneras como yo puedo escanear la boca de mi paciente, ¿no? Y de qué manera lo podemos hacer. ¿Qué pasa si el paciente es edéntulo total? Acá el protocolo cambia un poquito. Acá voy a tener que pedirle al colega que nos envíe a su paciente, pero previo tiene que él preparar una prótesis que calce de la mejor manera en la boca de su paciente. O sea, una prótesis, puede ser la misma prótesis del paciente, pueden hacer una nueva en el laboratorio, como ustedes deseen, pero sí es importante que esa prótesis copie fielmente el reborde déntulo de nuestro paciente. Y ya les voy a explicar luego por qué. Entonces, ese es el primer ítem, que esa prótesis esté bien adaptada y que copie fielmente en la parte déntula de su paciente. Luego, tienen que obviamente estar los dientes en buena disposición, etcétera, ¿no? Que no estén dañados. Y acá viene una parte importante. El colega tiene que hacer unas marcas, como las que estamos viendo aquí. Estas marcas, generalmente son 5, pueden ser 7, ¿no? Pero mínimo yo les aconsejo que sean 5. Las pueden colocar ahí en el flanco de la mucosa, ¿no? No necesariamente tiene que ser sobre los dientes. ¿Para qué nos sirven? Nos van a servir única y exclusivamente para hacer la superposición de esta prótesis sobre el volumen del paciente. Entonces, no es que yo voy a colocar el implante donde está la marca, por si acaso. Solamente, repito, me sirve para solamente superponer la prótesis con el volumen del paciente.
Entonces son 5 marcas que las pueden hacer con una fresa redonda, y luego de haber hecho la cavidad colocan un material que sea radiopaco. Algunos colocan gutapercha, pueden colocar resina, cualquier material que ustedes deseen, pero que sea opaco y que lo pueda ver yo al momento de hacer la toma. En este caso, lo que hago es colocar la prótesis al paciente y hacer la tomografía con la prótesis puesta. Entonces acá el protocolo varía un poquito, repito, preparamos esta prótesis con estos marcadores y hacemos la tomografía con esta prótesis puesta en la boca del paciente, buscando que esté lo más estable posible. O sea, generalmente acá sí lo hacemos con el paciente en máxima oclusión, ¿no? Para que las prótesis se mantengan estables. ¿De acuerdo? Y siempre con el uso de los separadores de labio, etcétera. Y la lengua, le pedimos que la pegue lo más atrás, porque acá no voy a poder el separador de lengua, pero sí pedirle que no pegue la lengua al paladar, que es lo importante, ¿no? Si el paciente o el colega no quiere dañar su prótesis porque dice que no la quiere hacer nada, el colega va a tener que hacer una duplicación de esa prótesis, una prótesis duplicada, y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Colocar esos marcadores y con eso nosotros hacemos la tomografía. Luego, ¿qué hacemos luego? Hacemos el escaneo de esta prótesis, ¿de acuerdo? Porque recuerden que yo también necesito escanear la boca del paciente. Entonces, en este caso, como no voy a escanear la boca del paciente, voy a escanear la prótesis. El escaneo también lo podemos hacer con algún escáner de mesa, ¿no? Pero la condición en esos casos es que ustedes van a tener que colocar algún tipo de spray o algún tipo de sustancia que te permite escanear. ¿Por qué? Porque acá es un tipo de escaneo distinto. Acá yo tengo que escanear la prótesis por ambos lados. O sea, tengo que tener la silueta de los dientes, pero a su vez tengo que tener la silueta del reborde dentro de mi paciente. Es por esta razón que yo personalmente utilizo mi tomógrafo como medio de escaneo para la prótesis. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es tal cual hicimos el modelo, ¿se acuerdan que les mostré? Un modelo que lo pongo en el dispositivo ahí para tomar una tomografía, lo escaneo con el tomógrafo. Esto que están viendo ustedes en pantalla es el escaneo de la prótesis del paciente con el tomógrafo. ¿Cuál es la ventaja? Que me permite ver los puntos opacos, y la otra ventaja es que me permite tener un volumen tridimensional de esa prótesis, ¿no? Tanto por dentro como por fuera, que es lo que yo busco. Tener el escaneo de las condiciones de la boca del paciente, reborde déntulo, y las condiciones de los dientes. Entonces, en este método, que a mí me funciona bastante bien, yo escaneo y luego ya en el mismo software de Romexis, como lo están viendo ahí, exporto ese volumen en un formato que se pueda luego superponer al volumen, que es el formato STL. Que ya lo vamos a ver luego. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo hecho esto previo, ahora sí viene los protocolos. Acá ya viene cómo es que voy a actuar si es que mi paciente es edéntulo parcial y cómo voy a actuar si mi paciente es edéntulo total. Si mi paciente es edéntulo parcial, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de este flujo de trabajo que ya hemos organizado, la primera parte, la tomografía no va a variar, es la misma, hacemos la tomografía, ya hemos dicho con labios separados, etc. El escaneo, en este caso, ya hemos dicho va a ser un doble escaneo del modelo con el encerado y un escaneo sin el encerado, si es que lo hago con un escáner de mesa, el escaneo de la boca, si es que lo hago, y luego haciendo un encerado de diagnóstico. ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo entonces cómo es que va variando esta parte de acá. ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer? Aquí en ambos casos, ¿eh? Tanto para el edéntulo como para esto, voy a tener que hacer la superposición, la integración. En este caso del escaneo intraoral, del modelo, lo que haya hecho yo, que tiene que estar en un formato STL, ¿no? Que es un formato digital que utilizamos para este tipo de modelos, y eso lo voy a integrar a la data de mi paciente, que es un archivo DAICO. Entonces voy a integrar ambas cosas. Nuevamente repito, en nuestro caso, yo no salgo del software, yo estoy en el mismo software Romexis y tengo ambas cosas. Lo que voy a hacer ahora es integrarlas. ¿Cómo las voy a integrar? De la siguiente manera. Agarro el modelo escaneado, en este caso fue con un escáner de mesa, que tiene el encerado de diagnóstico. Lo pueden ver en esta zona, por ejemplo, en la zona de la pieza 4.6, ahí está el encerado que se ha realizado, y luego hago el encerado, el escaneo del modelo sin el encerado de la misma zona. ¿Ven? Ahí tenemos los dos modelos.
Este es el modelo tal cual las condiciones de la boca del paciente. Acá no está el encerado. Una vez que hemos hecho estos dobles escaneos, lo que hago es hacer la integración. Y para eso utilizo el software, el mismo software de Romexis. Él tiene una opción que se llama encajar modelo. Y lo que hago es, en este caso, como se trata de pacientes dentados, la solución es más fácil porque yo voy a tener que considerar solamente 3 puntos. Ahí, por ejemplo, cojo la cara vestibular de la primera pieza, en este caso la pieza 4-7. Luego cojo en la zona anterior uno de los incisivos anteriores, o cualquier diente en realidad que ustedes quieran. Y para tener una geometría espacial adecuada, el tercer punto lo cojo en la parte lingual, ¿no? Entonces así espacialmente logro que el encaje sea mucho mejor. Una vez obtenido o tomado estos 3 puntos, lo que voy a hacer ahora es hacer el empate. Ahí podemos ver cómo calza perfectamente el modelo con el volumen del paciente. La integración es inmediata, el software lo hace, no tienes que hacerlo tú, solamente colocas estos 3 puntos y la integración es así de precisa y de rápida. Una vez que se ha hecho esta integración, yo ya tengo, como ustedes pueden ver ahí, el modelo perfectamente superpuesto sobre el volumen de mi paciente. Noten ustedes la separación de los tejidos, qué importante es, porque me permite verificar en este punto si es que esta integración ha sido desarrollada de la mejor manera. Entonces, aquí ya con esto yo verifico que toda la integración se haya dado perfecta, y si tengo que corregir algo, lo puedo corregir también en el software. Generalmente, por experiencia se los digo, no hemos tenido que corregir mayor cosa, ¿no? Simplemente con lo que ya se ha hecho, el software me lo lanza y generalmente ya queda así perfecto. Luego viene ya la parte de la planificación propiamente dicha. Aquí es donde nosotros vamos a seleccionar el implante que queremos utilizar. Y ustedes pueden ver que contamos con una galería tremenda, ¿no? Inmensa de implantes, de marcas de implantes. Entonces acá tú seleccionas la marca de implante que quieres seleccionar, el tamaño, el largo, el ancho, y lo que haces es añadirlo a la planificación. Una vez que lo añadimos, ahí es donde les digo que es importante la evaluación tridimensional. Entonces no solamente la veo en un corte, sino la veo en todas las vistas. De hecho, el software tiene una herramienta que me permite girar alrededor del implante de tal manera que yo puedo ir viendo por todas las zonas, y es esta herramienta que lo pueden ver acá, aparece cómo gira alrededor del implante. Esas dos curvas van a hacer que yo pueda girar alrededor del implante, y esto es lo que les digo que es lo que cambia la manera de planificar, porque acá ya no solamente planifico en una vista o en dos, sino planifico en todas las vistas, absolutamente. Entonces yo puedo ir verificando cómo me quedó aquí, respecto a mi encerado de diagnóstico, y yo puedo decidir dónde va a ser la emergencia de mi implante, y lo puedo mirar mesodistalmente. O sea, puedo mirarlo en cualquiera de las vistas, incluyendo la vista 3D. Entonces yo puedo ver la perfecta ubicación de mi implante de acuerdo a lo que el colega está planificando. Entonces pone la marca, pone esto y coloca el implante. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de planificación? Que acá, como les mencionaba desde un comienzo, no trabajo solamente con el modelo, ni trabajo solamente con la tomografía. Aquí estoy trabajando integradamente ambas. Y de esa manera me permite que yo pueda evaluar perfectamente la ubicación de mi implante de manera tridimensional. Por eso que es importante este primer modelo escaneado con el encerado. Una vez que yo verifiqué este modelo encerado y veo que está todo bien, y con el visto bueno de nuestro colega, voy a pasar a la siguiente parte. Puedo hacer la planificación si es que el paciente es un paciente que se ha hecho un escaneo intraoral. Lo mismo, hacemos la planificación, la verificación, pero en este caso puedo adicionar, como les decía, un encerado digital. Yo puedo más o menos simular, de acuerdo a la oclusión, de acuerdo a la ubicación de la pieza superior antagonista, puedo verificar cómo es que puede quedar de mejor manera la ubicación de ese implante. Y si necesito enterrarlo, acá lo importante de aquí no es que solamente digo, ya, ok, se va a poder o no se va a poder, no, sino si también te da posibilidad de que el colega vaya viendo, mira, de repente aquí me puede quedar un poquito expuesto el implante, voy a pensar posteriormente colocar un injerto. O sea, aquí, y es por lo que yo escucho cada vez que planifico con mis colegas, al colega le permite ir poniéndose en las diferentes situaciones en las cuales él podría ir buscando la mejor posibilidad. Es como cuando vimos, ¿se acuerdan la película Avengers, no?
y el doctor Strange decía, he visto 14 millones de posibilidades y solamente en una ganamos. Bueno, aquí es algo parecido. Mi colega, porque no es la boca del paciente, es un ordenador, es la reproducción de la boca de mi paciente, va a poder mirar esas 14 millones de posibilidades en las cuales va a tener que elegir la que quede mejor, ¿no? Esa es un poco la idea de hacer este tipo de planeamiento. Repito, esto lo hace el colega, ¿no? No lo hago yo. Él es el que va a tener que decidir cuál va a ser la mejor posición del implante. De acuerdo a eso, él hace la planificación, hace la visualización. Esto también le sirve a los colegas como una herramienta no solamente de diagnóstico, sino también una medida de marketing, ¿no? Porque van a poder mostrar esto al paciente, decirle, mira, voy a colocar tu implante, voy a colocar esta corona, va a quedar así, y le va a permitir al colega también usarlo como estrategia para poder justamente venderle a sus pacientes este tipo de tratamiento, ¿no? Luego tenemos, y lo hablábamos cuando hablábamos de la calidad del hueso, tenemos una herramienta importantísima acá, que es cómo verificar la calidad de ese hueso. Y en este caso, utilizamos esta herramienta de verificación de los implantes, que como ustedes pueden ver, específicamente en este caso me sale un valor de 348 dentro del implante y 363 fuera del implante. Eso quiere decir que yo tengo un promedio, en promedio, ese valor de unidades Hanfield fuera del... A mí me interesa básicamente que está fuera del implante, ¿no? ¿Qué significan estos 362? Les decía, si yo solamente al ojo decido si es que hay hueso o no, o si hay buena calidad de hueso o no, eso no me sirve, porque es algo muy subjetivo. Hoy en día yo tengo estos valores, y ya está establecido que el rango ideal, estamos hablando de huesos tipo 2, tipo 3, para colocar implante es un rango que va desde 200 unidades Hanfield, o sea, mejor dicho, el permitido, este es el permitido, ¿no? De 200 unidades Hanfield, que es el mínimo permitido, hasta máximo 800 unidades Hanfield. Ese es el rango que yo tengo para poder decidir qué tipo de implante voy a usar. Ahora, si yo quiero el rango ideal, un tipo 2 o tipo 3, mi rango va a ser entre 400 y 600 unidades Hanfield. Ahora, si bien es cierto, también hay estudios que por ahí mencionan de que no son tan valederos estos resultados hechos por tomografía volumétrica, porque obviamente las unidades Hanfield han sido hechas y tomadas en tomógrafos médicos. Hay estudios que ya validan esto y que mencionan que podría haber de repente un rango entre 15 a 25, 30% de diferencia, ¿no? Sin embargo, como les vuelvo a mencionar, esta es una herramienta que nos va a ayudar a tener una idea. Te voy a decir, no es determinante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pongo en los casos extremos. Tengo un hueso que tiene menos de 200, yo creo que ahí sí es para pensarlo, porque probablemente ese hueso no esté preparado para un implante, al igual que si encuentro un hueso con un promedio mayor de 800. Es un hueso demasiado compacto que no va a tener una buena vascularización y que probablemente me va a llevar al fracaso. Entonces, tenemos aquí una herramienta que nos va a permitir tener una idea, poder orientarnos de alguna manera, si es que estamos por buen camino o no, en cuanto a la planificación de ese implante. Una vez que hemos hecho eso, la verificación, verificamos acá en el modelo cómo es que queda ahora en el modelo de Dentulo, ¿no? Ya utilizamos el modelo dentado con el encerado, ahora uso el modelo de Dentulo, y es aquí donde voy a realizar yo luego ya el diseño de la guía que voy a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Entro al software. En el software voy a abrir el módulo de guías, que me va a llevar 7 pasos poder desarrollarlo. En el paso 1, justamente dice ajustar la dirección de la inserción de la guía. Lo puedo usar de manera manual o lo puedo usar de manera automática. En nuestro caso, yo generalmente lo hago automática, ¿no? Que el mismo software me escoja las mejores ejes de inserción de la guía. Luego pasamos al siguiente paso, que es dibujar el área de la guía. Como ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden determinar de dónde a dónde quieren que vaya la guía, hasta dónde si quieren extender. Acá buscamos que las guías sean lo más estables posibles. Entonces, si bien es cierto, acá la zona de Dentulo está hacia el lado izquierdo del paciente, me proyecto y me prolongo hacia el lado derecho, buscando justamente que haya ese punto de apoyo que me permita que esté estable esa guía, ¿no? Entonces diseñamos, el diseño ya depende también de nosotros y del colega, cada quien me va diciendo cómo quieren que me extienda, si me quieren extender más, si lo quieren más corta,
dependiendo obviamente de cada caso. Este diseño va a depender de cada caso. El tercer paso va a ser escoger las condiciones con las cuales voy a imprimir. Ustedes lo pueden ver en este lado. Acá me aparece, por ejemplo, las opciones de impresión, ¿ves? Entonces, acá hay una barra desplegable. Ustedes pueden escoger diferentes modalidades o diferentes tipos de impresoras, y de acuerdo a eso va a cambiar las condiciones con las cuales voy a considerar el grosor, la distancia de los dientes y la distancia del anillo. ¿De acuerdo? Eso va a cambiar. En nuestro caso hemos escogido la Creo, que es la impresora que vamos a utilizar para nosotros hacer nuestro planeamiento, nuestra ejecución, perdón, de la guía. Luego, eso es solamente escoger la impresora. En el paso 4 lo que hacemos es, ahora sí, seleccionar los parámetros de los anillos de sujeción. Y aquí quiero hacer algo importante. Aquí es importante sí considerar esto, ¿no? Los parámetros de estos anillos de sujeción consideran tres datos importantes, que son los tres últimos que estamos viendo. El diámetro interior del anillo, la altura de ese anillo y la distancia del implante al anillo. Son tres consideraciones que son importantes y que van a determinar el éxito o fracaso de nuestra guía. Ojo, aquí es importante mencionar que las guías no son genéricas. O sea, yo no voy a hacer una guía y que voy a luego utilizar cualquier marca de implante. No. Acá las guías son hechas de acuerdo al sistema de implante que vamos a usar. Cada sistema de implante, estos tres valores los tiene distintos. Entonces, para entenderlo un poco, vamos a verlo en esta diapositiva. Esto es lo que tenemos que nosotros diferenciar, ¿no? Uno es el ancho del anillo, que en este caso, como ustedes pueden ver, es 4.9. Yo en mi software, donde dice ancho del anillo, pondré 4.9. La otra es la altura del anillo. En este caso, como ustedes pueden ver, es 4. Entonces yo voy a considerar 4 como altura del anillo. Y la distancia del anillo, en este caso, a la ubicación del implante, que va a estar dado, en este caso, por la altura del hueso, esa distancia es de 5.3. Eso quiere decir que si yo sumo la altura del anillo a esa distancia del anillo al implante, voy a tener una longitud total de 9.3, como lo estamos viendo en esta zona, ¿no? Yo tengo 9.3. A esto que estamos viendo acá se le considera el offset, ¿no? Es la distancia que yo voy a tener desde que entra esta fresa o el dispositivo que usemos hasta la inserción del anillo. Este es un valor que es fijo, por eso que es importante que lo sepamos, ¿no? Tenemos que considerar eso. Entonces es un valor fijo, y como ustedes pueden ver en esta tabla que está al lado, varía en cada sistema de implante. Yo tengo que considerar al momento de la planificación, primero, qué marca de implante voy a usar, y de acuerdo a eso, establecer estos valores. ¿De acuerdo? Estos valores, como ustedes están viendo, van a variar, no son los mismos para todos los sistemas. Entonces es importante que lo consideremos así. Una vez que hacemos eso, se pasa a previsualizar la guía. Ahí ustedes pueden ver la guía previsualizada. En algunos casos y algunos sistemas me permiten colocar anillos. ¿De acuerdo? Anillos, como estamos viendo aquí. Que ya no tengo que cambiar nada, sino ellos ya por default me sacan los valores que hemos dicho. Distancia, altura y ancho del anillo. Ya no tengo que poner nada yo, sino automáticamente el software lo coloca. Entonces dependerá del sistema que use. Y pasamos a la parte ya de recortar la guía, ¿no? Colocar el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya es la parte que corresponde luego al software, que es el paso número 6, que es justamente ya modificar la guía, ¿no? Entonces voy a quitar los restos, voy a recortar donde me parece que sobre, y finalmente voy a poder agregarle un nombre a esa planificación. Una vez que hemos hecho esto, de haber hecho todo esto y colocar el nombre y todo, ya voy a tener yo, ahora sí, la guía diseñada para yo poder ir a la manufactura. Entonces, aquí ya está el diseño. En este caso solamente nos apoyamos en 2 dientes adelante y 2 dientes atrás, porque era solamente una pieza. Como le digo, el diseño va a depender de cada uno. ¿Cómo es el protocolo en el éntulo total? Algo muy parecido. La primera parte del escaneo todo es igual. Lo que va a variar es aquí, ya al momento de hacer la superposición, ¿no? Cuando hacemos la superposición del modelo,
ya no tenemos un modelo, sino en este caso vamos a tener la prótesis que previamente la hemos escaneado y previamente la hemos convertido en un formato STL. Entonces, voy a utilizar los parámetros, en este caso lo pusieron, por ejemplo, acá a nivel del diente, ¿ves? Un punto radiopaco, y el mismo punto radiopaco lo voy a utilizar acá en el volumen. Y con los 5 puntos marcadores que pusimos, con esos 5 marcadores voy a hacer el encaje. Y voy a obtener este encaje, ¿no? En el cual yo voy a poder verificar si es que esa prótesis encajó perfectamente. Por eso es que es importante separar los tejidos al momento de hacer la tomografía. Aquí eso es muy importante, porque aquí yo voy a poder verificar ese encaje del modelo con respecto al volumen, ¿no? de la prótesis del paciente. El resto es similar. Cogemos el implante, ¿no? El que sea de nuestra preferencia, colocamos los implantes en las zonas que vamos a necesitar la rehabilitación, basándonos, como ustedes pueden ver, en este caso las piezas dentarias, si es que lo van a hacer con una prótesis fija, o simplemente tratando de hacer un equilibrio en la ubicación de los implantes si es que van a hacer una prótesis sobrepuesta. Eso, como les digo y les repito, depende del rehabilitador y del implantólogo, ¿no? Luego, la única diferencia que vamos a encontrar acá es que tenemos que colocar estos pines o anillos de sujeción, que pueden escogerlo de la galería o pueden hacer ustedes de manera individual y personalizada. Eso también es importante. Hacemos igual la verificación para ver si nuestros implantes están en un buen hueso, y de acuerdo a eso hacemos ahora sí el diseño de la guía. ¿Qué es lo que va a variar acá? En este punto 1, lo que va a variar es que yo voy ahora a escoger, ustedes lo pueden ver en esta parte, no solamente escojo que el encaje sea automático, sino también voy a necesitar de que el volumen esté perfectamente adaptado a la mucosa de la boca del paciente. ¿Por qué era importante eso? Porque eso me va a permitir que yo luego pueda tener una mejor superposición del volumen con la prótesis del paciente. Y al haber copiado perfectamente, y es acá la parte importante, yo en esta opción voy a decirle al software que use la dentadura como modelo. Entonces lo que hace el software es copiar la parte interna de esa prótesis, ¿no? Como ustedes pueden ver, entonces la prótesis que estaba bien adaptada me la va a copiar y voy a poder tener un modelo de dentro perfectamente ubicado de mi paciente. Ya con esto, yo voy a poder ahora sí delimitar mi guía, ¿no? Más o menos qué zona quiero que haga, seleccionar la impresora, los mismos pasos al caso anterior, los parámetros de los anillos los voy a poder seleccionar igual que en el caso anterior, ¿no? Teniendo en cuenta nuevamente lo mismo, los parámetros de estos anillos, y luego de eso voy a poder ahora sí diseñar ya mi guía. Como ustedes pueden ver, ahí aparecen no solamente el diseño, sino también aparecen los anillos de sujeción. Luego me toca hacer pues la parte de lo mismo, quitar los restos de resina, de material que yo pueda sacar, y colocar obviamente el texto del paciente, ¿no? Con el nombre del paciente. Una vez que hemos hecho esto, ya yo puedo ahora sí exportar, como ustedes pueden ver, este volumen, ya con el nombre del paciente ahí, y lo voy a llevar ahora sí a una impresora, ¿no? Entonces, son 7 pasos, como ustedes ven, bastante simples, con los cuales podemos trabajar. Entonces, ya hemos hecho la parte de la tomografía, hemos hecho cómo se hace la parte de escaneado, hemos hecho la parte de la planificación. Ahora nos toca el cuarto paso, que es la ejecución. ¿Cómo esto yo lo llevo a la realidad, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo colocar estas guías y llevarlas a la realidad en la boca de mi paciente? Y para eso voy a necesitar trabajar la parte del diseño de la impresión. Entonces, para eso, entramos al software de Creo, de Planmeca, de la impresora, y colocamos estos que aparecen como barras, que son los anillos, o perdón, los soportes. Estos soportes los podemos colocar de manera manual, en el caso de las primeras versiones de la Creo, o de manera automática, ya en la última versión de la Creo, ¿no? Entonces, automáticamente te dice dónde deben ir estos soportes para garantizar que haya una buena impresión. Y pasamos a la impresora. En nuestro caso usamos la Creo de Planmeca. Es una impresora que usa luz, una proyección de luz,
Entonces usamos una resina que es fotopolimerizable, es un fotopolímero tipo 2, que es especial para, como ustedes ven, especial para cirugía guiada. Se vierte el material, que es una resina líquida, y se le lleva la información a la impresora para que ella ejecute esa impresión. Y lo que hace es transformar esto que hemos tenido diseñado de manera digital en la computadora, lo lleva a una realidad palpable, ¿no? Lo imprime. Ustedes pueden ver cómo sale de la impresora con los soportes que le hemos colocado. Luego estos soportes son retirados primero de la plantilla y finalmente es pulida la guía y colocados los anillos. Dependiendo, como ustedes pueden ver ahí, diferentes tamaños, diferentes formas, dependiendo obviamente de cada marca que se esté utilizando, ¿no? Con este tipo de procedimiento estamos listos ya para entregarlo al colega. El colega recibe no solamente la información, en nuestro caso en una USB de la data, de todo lo que se ha hecho en la planificación, recibe la guía ya terminada, con los anillos de sujeción o los anillos de fijación puestos, dependiendo de cada caso, y recibe un PDF con toda la planificación que se ha realizado para que al momento de la cirugía él tenga en cuenta, y no solamente la cirugía, sino previamente pueda hablar con la casa de implantes y pedir el tamaño y todo lo que necesite para su cirugía. Finalmente vamos a ver un par de casos, ya con esto terminamos, un par de casitos en los cuales se ejecutó un poco este protocolo. Este primer caso es justamente el que hemos visto durante la planificación, por eso no la voy a repetir la planificación, ya la hemos visto. Diseñamos la guía, ustedes pueden ver ahí la guía ya impresa y colocada en boca. Acá es importante verificar cómo se adapta perfectamente la guía a los tejidos dentarios en este caso. No tiene que haber ninguna luz, ¿ve? Se adapta perfectamente, ¿no? Y luego, cómo se adapta perfectamente, en este caso, las cucharillas que se utilizan para este sistema, al anillo que hemos preparado nosotros, ¿no? Pueden ver ahí el implante ya terminado. Esto es una técnica que no necesita abrir colgajos, es una técnica sin abrir colgajos, ¿no? Es flapes. Y fue realizada, como le digo, un tiempo récord. La doctora cuyo caso es la doctora Karen Espinosa, a quien le agradezco la deferencia que me ha permitido utilizar su caso. Fue un caso que lo hicieron muy rápido, la doctora terminó muy contenta, era su primera experiencia, sin embargo el éxito fue bastante bueno. Ella no esperaba que sea tan rápido y sobre todo con tan buen resultado, ¿no? Y el siguiente caso con el cual terminamos es este caso que les dije que al comienzo que empezamos de una manera análoga o convencional y terminamos de manera digital. Si ustedes pueden ver, la tomografía inicialmente se hizo con guías tomográficas y pueden ver que esas guías no coinciden con lo que se ha hecho planificado digitalmente. Y si observamos, incluso, algunas de las guías hechas en el paciente, como ustedes pueden ver, sobre todo en este caso del canino, miren la orientación de la guía, este material opaco que está ahí, y miren la longitud de la raíz de este canino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ellos se guiaban solamente por este encerado que se hizo en laboratorio y se basó solamente en un modelo, probablemente el implante hubiera estado colocado sobre la raíz de ese canino. Y ustedes pueden verificar que ninguna de las otras proyecciones que hicieron se cumplió con lo que finalmente hicimos digitalmente. Entonces acá ustedes pueden ver que digitalmente hemos hecho una planificación. Miren acá corte por corte, lo que buscábamos era que la inserción de los implantes permita que emerjan en la parte central de las futuras coronas, que es lo que se había planificado, y luego de eso hicimos el diseño ya de la guía y la posterior impresión. Una vez que lo imprimimos, está la guía impresa, se la proporcionamos al doctor, en este caso usó el sistema de Bay Horizon, ¿no? Y luego pueden ver ustedes la planificación y el control luego de esa ejecución, ¿no? Cómo coincide perfectamente a lo planificado previamente. En algunos casos incluso, si ustedes pueden verificar zonas que estaban al extremo, ¿no? Como en este caso, que miren cómo el implante que planificamos está muy cerca a las tablas, estaba en una posición bastante difícil si es que se hace de manera análoga o convencional, y como con la ubicación de manera digital hemos permitido replicar
esto que se planificó. Entonces, fue uno de los casos que me han podido colaborar. En este caso, el doctor Juan José Facio fue el que me proporcionó su caso para poder mostrarlo. Así que este es el flujo que hemos querido mostrar. Desde ya les agradezco a todos, me he pasado de la hora, les pido perdón por eso. Lamentablemente yo siempre que empiezo una charla me emociono y me extiendo. Las disculpas del caso. Estoy seguro que deben haber consultas, yo estoy ahora a la orden de todos. Acá solamente mostrar a mi familia, mi esposa, mis hijas, que son el motor, mi pequeña Isabela, que tiene 6 meses, que fue la que vino a completar la felicidad, y que son mi motor y mi fuerza cada vez que salimos a trabajar, ¿no? Hoy en día estamos, como le dije, aprovechando esta cuarentena forzada, pero tratando de disfrutar un poco esto. Quiero agradecer también, bueno, y les voy compartiendo ya, muy próximamente va a estar la próxima semana, el próximo viernes, el doctor Julián González, que es un profesional a carta cabal, un amigo, un colega, del cual siempre aprendo muchas cosas. Hemos tenido la oportunidad muchas veces de trabajar juntos. Muy famoso acá en Perú, y como ustedes pueden ver, cada vez que viene la prensa sale a recibirlo. Así que espero que los que no lo conocen lo conozcan el próximo viernes en estos webinars que estamos desarrollando junto con Plan Meca. El siguiente va a ser el 30 de marzo para los que hablan portugués, y el de Julián, que va a ser el próximo viernes 3 de abril, que va a hablar un poco de la integración de los sistemas tridimensionales en endodoncia. Así que les pido que no se lo pierdan, yo sé que va a ser muy interesante. Y por mi parte, eso es todo. Nos vamos a encontrar más adelante, ya lo anunciaremos en otros webinars de otros temas que estoy seguro que van a ser de su agrado. Así que muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero yo creo que la audiencia está bastante interesada y entretenida con su presentación. Primero que nada, dar las gracias en nombre de Plan Meca de América Latina, y de nuestros clientes y usuarios, el tiempo para presentar de esta manera con tanta dedicación y detalle como siempre lo hace usted. Sé que nos ha pasado un poco la hora, les pido las disculpas del caso, vamos a tratar de hacer un par de preguntas, hemos ido contestando otras de manera directa a las que nos han ido haciendo, y vamos a tratar de las que no alcancemos a contestar ahora, me provee el tiempo de contestarlas directamente por correo electrónico después. Un alcance, el doctor Aburto está usando Romexis 6, que es una versión de nuestro software Romexis que va a salir en un par de semanas más al mercado, y dentro de lo que él mostró existen, digamos, la parte de tomografía, de radiología 2D y 3D, y también algunos módulos adicionales como el módulo de guías quirúrgicas que él mostró en varias imágenes. Por eso les parece familiar, pero para algunos, para los usuarios actuales de Romexis puede aparecerles como algo que no conocían, digamos, pero es la nueva versión. Ya están los videos disponibles en Vimeo, en nuestro canal de Vimeo, donde pueden ver un poco cada uno de los flujos de trabajo que se hacen. Y como bueno, el doctor comentaba, la próxima semana tenemos 2 webinarios, uno en portugués y el del día viernes con el doctor Julián González de México, que vamos a enviarles el link de inscripción durante el fin de semana probablemente, para que puedan tomar su cupo y estar presentes en el caso que así lo consideren. Doctor, algunas preguntas que tenemos acá de nuestra audiencia es, adicionalmente, hablando de injertos óseos, postvaloración, ¿es posible cuantificar el volumen necesario para diseñar y colocar el injerto óseo? Ya, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, es algo que, bueno, no lo he mencionado, pero tenemos una herramienta. Por ejemplo, si usted quiere hacer un levantamiento de seno y quiere hacer la valoración de cuánto injerto óseo necesitamos para llevar a cabo ese procedimiento, hay una herramienta que me permite a mí medir el volumen, ¿no? Y lo que hago es dibujar un cubo, en la herramienta de ajustes hay dibujar un cubo, y le pido al cubo que me calcule el volumen dependiendo de la altura que yo desee, dependiendo de la extensión que yo necesite, y él me va a poder dar un valor en volumen que me va a poder permitir luego decidir la cantidad de injerto que yo voy a necesitar.
sea que sí existe esa herramienta, de repente en alguna otra oportunidad se las voy a poder mostrar, pero sí podemos hacerlo, entonces puedes valorar eso. Y no solamente eso, sino que en algunos casos, y ya lo hemos venido trabajando con algunas instituciones, poder hacer la valoración también post colocación de los injertos, ¿no? Para medir un poco la densidad de este hueso, para ver si es que el injerto que se ha colocado está yendo por buen camino o no, ¿no? ¿Se puede complementar con densitometría ósea? Sí, eso es un estudio que se hace ya en laboratorios, se puede complementar con eso efectivamente, pero como les digo, esta es una herramienta que nos permite, en las imágenes que tenemos, poder verificar eso. Obviamente, si le hacemos una densitometría, va a ser una herramienta mucho más eficaz para este tipo de valoraciones. ¿La clasificación no estaría afectada por los parámetros de exposición? ¿Cuál clasificación? Me refiero, yo creo que a la clasificación, no lo pone acá, pero eso estaba en la parte de... Bueno, luego la siguiente. La valoración o método de cuantificación de la densidad ósea de Romexis está validada. Bueno, porque ya habló de eso también. Sí, lo mencioné. Sí. Cuando usted habla de corte fino, ¿de cuántos milímetros o micras se refiere? Ya, en cuanto a los cortes finos, generalmente las herramientas del software nos permiten tener, en el caso de que tú has hecho una tomografía en 200 micras, tener ese grosor al momento de seleccionar. Entonces tú vas a la ventana de panorámica y hay una herramienta que dice el grosor de la panorámica, te vas hasta el último, ¿no? Al más bajo, que si es de 200 será de 200, si tomaste en 400 será 400 micras, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí también preguntaban si todas las imágenes que usted usa son de Romexis. Sí. Sí, toda la integración de los volúmenes, las tomografías, los escaneos, básicamente todo lo que hemos mostrado en el flujo digital es de Romexis. ¿Qué parámetros utiliza en la parte de los modelos a nivel de exposición radiológica? Ah, ya. Sí, más o menos lo mencioné, porque a veces tenemos de repente el mal concepto de que debemos utilizar valores bajos, ¿no? Porque alguna vez me lo comentaron, que decían, bueno, ponemos valores bajos porque se trata de un material inerte. Pero en este caso yo creo que hay que considerar que ese material inerte también tiene ciertas características. Entonces, recuerden ustedes que con el tomógrafo, el fin del tomógrafo es que él me logre copiar, y para poder copiar y poder darme esa información, él necesita atravesar los cuerpos. Entonces, los parámetros que nosotros usamos en el caso de los modelos, cuando usamos el escáner tomográfico, es valores como si fuera un paciente, ¿no? O sea, como si fuera tal cual un paciente. Y si no, hagan ustedes la experiencia, porque ya yo la hice. Háganlo primero con valores bajos, y van a ver que les va a salir muy grumoso y la imagen no va a ser buena, y háganlo con valores altos, y van a ver que la calidad de imagen es la mejor. Obvio que aquí estamos irradiando un material inerte, por lo tanto no hay que tener mucha consideración en cuanto a los valores, ¿no? Yo les digo, en nuestro caso creo que usamos 90 kilovoltios y 10 miliamperes, y con eso hacemos el escaneo tanto de las prótesis, como de las prótesis de los centros totales, como de los modelos de yeso. Entonces hemos obtenido muy buenos resultados. Perfecto. Bueno, yo nuevamente le agradezco a través de Planmeca América Latina y todo el equipo de Planmeca. Le damos un aplauso virtual. Lamentablemente no nos podemos ver para ver el aplauso y escucharlo, pero estamos muy orgullosos de haber podido hacer el primer webinario con usted. El resto de las preguntas que haya las vamos a tratar de contestar directamente por correo a las personas que las hicieron. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Los dejamos invitados para los próximos webinars y que tengan un muy buen fin de semana. Disculpen por los problemas de audio, pero eso es al principio, pero correspondían netamente a un tema del proveedor de la aplicación, que después afortunadamente se fue arreglando. Así que sin eso, les deseo un muy buen fin de semana y que espero que hayan tenido un excelente webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y disfruten en familia. Cuídense.